El Quindío no es solo tierra de café, es también territorio donde una rica herencia del patrimonio cultural inmaterial posibilita el uso de plantas con fines medicinales gracias a los saberes tradicionales transferidos de generación en generación. Desde tiempos prehispánicos, las culturas indígenas desarrollaron un profundo conocimiento sobre las plantas locales. A través de observación y experiencia, identificaron cuáles plantas servían para aliviar dolores, tratar infecciones y mejorar el ánimo. Para los habitantes originarios, cada planta tenía un propósito, no solo curativo, sino espiritual. Con la llegada de los españoles, las prácticas medicinales indígenas se mezclaron con conocimientos traídos de Europa y África. Plantas nativas se combinaron con especies foráneas, creando un sincretismo en la medicina natural. El uso de plantas en la medicina tradicional del Quindío viene de la sabiduría ancestral y campesina. En nuestros pueblos y veredas, muchas personas aprendieron de sus mayores a identificar y usar plantas para el mejoramiento de la salud familiar. Un portador de saberes sobre plantas de uso medicinal es una persona que posee y transmite conocimientos tradicionales sobre su uso correcto para fines curativos. Ellas y ellos fomentan el uso responsable de las plantas, cuidando que no se extraigan de manera excesiva y respetando su ciclo natural. Los sabedores aseguran la continuidad de los conocimientos que hacen parte de la cultura y el patrimonio de muchas comunidades que gracias a ilustres iniciativas individuales aún permanecen vigentes. O sea, cuando era un niño, casi por lo regular mi abuela y mis abuelos todos, ellos se trataban con plantas, ¿sí? Era una medicina muy efectiva que se encontraba en los patios. Normalmente se aprende mucho de eso porque en los patios como que arriman las plantas a la casa, ¿sí? Para que hagan uso de ellas. Cuando niño muchas cosas se aprendieron, ¿sí? Muchas cosas que pues parecían simples, pero que hoy día tienen mucho valor. Ya seguidamente se aprendió de personas, de maestros, ¿sí? Muy sabios, que eran estudiosos de la naturaleza y de libros, digamos, sagrados que traían mensajes muy bonitos, ¿sí? De escritores famosos, aprendiendo de muchos lados, aprendiendo un poco en la selva. Cuando tuve esa oportunidad de estar en el Caquetá, pues aprendí cosas muy bonitas que tienen que ver, digamos, ya con cosas que pues para muchos tienden a ser mágicas porque son experiencias que difícilmente las personas pueden entender. Hay que vivirlas. Desde niño siempre tuve una inquietud por las plantas medicinales, siempre me gustaron y todo fue justamente a raíz de que mi madre era muy enferma. Ella tenía un problema de asma de muchos años y no había sido posible sanarla. Y yo siendo niño le dije, mamá, cuando yo sea grande la voy a aliviar. Luego ya me metí en el campo de la medicina natural y estudié herbología. Y ya estando preparado, pues la primera persona que yo traté fue mi madre. Mi madre fue la primera persona que yo traté y a Dios gracias que se sanó completamente después de llevar tantos años con ese problema de asma. Entonces comenzó todo en estas tierras. Mis primeros años siempre fue pues como con hierbas aromáticas, pero también veía que la cebolla se usaba en una quemadura, la gel de la cola de la cebolla se usaba en las quemaduras. También veía pues como que la cúrcuma con el cimarrón se usaba para el ojo de buena moza o algo así, que realmente es una hepatitis A, o en esos tiempos era la hepatitis A. Y se sana la gente con ello.
Y así fue como yo fui formándome, viendo otras personas, a mi abuela, una de ellas, que siempre usaba la manzanilla, la hierbabuena, el toronjil, y así es como yo entendí que las plantas eran aromáticas, y en la medida que fui creciendo también me di cuenta que el alimento es parte de la medicina muy importante, porque el alimento se convierte y se transforma en medicina. En el Quindío, el repertorio de plantas de uso medicinal es bastante amplio y reúne especies nativas y plantas que, procedentes de distintos lugares de origen, se adaptaron al clima y a los suelos colombianos. Con el tiempo, estas plantas se integraron tanto en la medicina popular que ahora son parte fundamental de los remedios tradicionales. Pero dentro de esta parte digamos, el centro de Colombia, aquí en la parte del eje cafetero, en el Quindío, hay plantas, por ejemplo, una de las que más se utiliza, la caléndula. La caléndula, hojas y flores, como también las flores. Yo recomiendo más las flores porque en las flores es donde están las propiedades curativas de la caléndula, en las flores. Lo bueno que tienen las plantas es que tienen, digamos, son como polifacéticas, tienen distintas caras y se pueden sanar varias enfermedades. Ya que nombro, por ejemplo, por decir algo, la caléndula, ya la nombré ahorita. La caléndula sirve como desinflamante, es antibiótico, sirve para desintoxicar, sirve para el hígado. Es una planta que sirve también para, como es antiséptico, sirve para lavar heridas también. Es un purificante y limpia, ¿no? El diente león sirve para la mala circulación, sirve para el hígado, sirve para los riñones. Una persona que tenga problemas de calambres, que se entuma, dolores articulares, es una planta excelente. Por ejemplo, esta planta es excelente. Esta es la famosa L-Quisetu, nombre científico, y también el nombre vulgar, cola de caballo. Estas son las plantas que yo utilizo muchísimo. Se recomienda porque es una planta que ayuda también para los riñones, ¿sí? También se utiliza para el cáncer. Es una planta que es antibiótico y es antiséptico y también sirve para hacer baños. Entonces empecé a trabajar la parte de plantas medicinales y aromáticas con énfasis en los aceites esenciales, porque es que los aceites esenciales no son lineales, son radiales. Ellos tienen una cantidad de propiedades fenomenales a nivel terapéutico, a nivel de etnobotánico, que es parte de la etnobotánica, es un segmento de la etnobotánica, pues de las medicinales y aromáticas. Verbena blanca es de nuestros rastrojos. Esta verbena tiene propiedades calmantes. Cuando tenemos ansiedad, somos muy ansiosos, es un ansiolítico, baja la ansiedad nerviosa y nos ayuda a bajar la ansiedad. Usos etnobotánicos son 3 cogollitos, 3 inflorescencias de verbena, las ponemos en infusión y nos las tomamos. Estas las usaban las abuelas para cuando los niños eran muy hiperactivos, para calmarlos, la verbena blanca. Esta es la flor escondida, vemos que acá tiene una florecita, pero acá debajo por el embés tiene las florescencias. Flor escondida o chancapiedras. Esta planta se usa para arrojar los cálculos de los diferentes órganos. Cuando hay cálculos en los riñones o hay cálculos en la vesícula, ayudan a arrojar los cálculos, el chancapiedra. Las propiedades de la cúrcuma no solo son culinarias, como una especie que da sabor y color, sino que también tiene propiedades que uno no alcanza a registrarlas, porque además que cuenta con unos violes que no son fáciles de extraer, tanto en la hoja como en el rizoma. Y esa combinación con por ejemplo, con el llantén y el cimarrón, que también lo llaman culantrón o cilantro de monte, es un componente muy completo para recuperar el hígado graso, para curar una hepatitis en 3 días, porque es un desinflamatorio muy eficaz. Esta planta se llama 7 albahacas. Es muy rica en su aroma y tiene muchas propiedades medicinales, pero aquí se usa especialmente para alimentar la gran variedad de abejas que me visitan. Entonces no solo están las 7 albahacas, sino que también están las gérberas, está la flor de Jamaica, están diferentes ajíes, que ellas visitan mucho los ajíes. Es una barrera de protección porque es muy aromático
y aleja algunas plagas que me pueden atacar este frijol. Este frijol se llama petaca blanco y se está tratando de rescatar desde hace más o menos 2 años. Entonces se está haciendo diferentes ensayos en diferentes lugares para poder saber si nos va a regalar semillita o no, pero lo que se trata es de rescatar la genética de la semilla. Petacos hay muchos, pero blanco no hay sino uno. Acá en este territorio hay muchas plantas, ¿sí? Las plantas, digamos, ancestrales, reconocidas, por ejemplo, como las verbenas, ¿sí? Verbena negra, verbena blanca. Está, por ejemplo, plantas que denominamos panaceas, que sirven para muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, la bardana. Tenemos una muy importante, que es muy recomendable, la bretónica. La bretónica es una planta que tiene unas propiedades inmensas, es diurética, fortalece la vista, fortalece el corazón y es excelente para el sistema nervioso. Tenemos la espaletaria, que se utiliza en lavajes, en llagas, en erisipelas, ¿sí? Tenemos la grama blanca, que es una cosa muy positiva. La grama blanca sirve para la presión alta, de hecho es muy suave para tomar porque cuando uno la pone a cocer, el sabor de ella se asemeja mucho a la leche. Entonces es un gran diurético para limpiar el riñón, para limpiar la vejiga. Y como le digo, su principal función es la presión alta. Tenemos el sauco, que es muy común y que 2 puñaditos de sus hojas verdes licuado, un puñadito de sus hojas verdes licuado en un vaso de agua tomado en la mañana, es una purga suave y si se hace por 3 días seguidos, mueve muchas impurezas del intestino. Los saberes tradicionales se enfrentan a amenazas, como la pérdida de la biodiversidad natural, la dificultad de transmitir estos conocimientos a las generaciones más jóvenes, la urbanización del entorno rural, la migración y la pérdida de interés en las tradiciones ancestrales. Entonces, cuando tenemos el café, fumigamos, matamos todos los insectos, los buenos y los malos. Entonces, ya cuando llegan las reinfestaciones, no están los malos, los que los controlan, y entonces vienen y hay unos ataques severos de la broca y de muchos de la roya. Entonces, cuando tenemos un equilibrio en los cultivos, que tenemos variedad de cultivos, entonces hay un efecto que se llama alelopatía. Esta alelopatía hace que unas plantas protejan a otras y se repelen entre sí. Entonces, ese es el concepto y ya con los agricultores entonces se ha logrado incentivar el cultivo de otras plantas medicinales y tienen otras entradas fuera del café. Entonces uno nota que esta medicina es una gran alternativa. Desafortunadamente sí tengo que reconocer y decirlo que falta el reconocimiento de parte del Ministerio de la Salud hacia esta medicina. Cuesta mucho reconocerla, aunque hayan pruebas y muchas maneras de mostrar que sí hay formas y que científicamente ha comprobado que sí se sanan las personas. A veces cuesta mucho que lo acepten. Esto no va solamente acompañado de lo que son las plantas, sino también la alimentación, una alimentación balanceada, donde se puede utilizar, por ejemplo, lo que es una alimentación sana. Y por eso lo decía muy sabiamente, lo decía este gran filósofo y a la vez también médico y a la vez especialista en el campo de la medicina natural, como era Hipócrates. Él decía: haz que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Bueno, ecológicamente tenemos una alteración de nuestros ecosistemas, donde las plantas medicinales ya no están en estado natural por la afectación de nuestros bosques, y ese pues es un factor que incide grandísimamente en algunas plantas que ya o no se consiguen o es muy escasa la posibilidad de adquirirla. El otro es en la parte geográfica, que tiene que ver con cambio climático, con alteraciones climáticas, porque algunas plantas ya no responden de una manera como respondían hace unos años antes. Entonces se ven afectadas las posibilidades de la siembra. Tenemos una muy grande que sirve para la sífilis, para el herpes, que es la caracola. Y a la vez sirve también para el riñón, es excelente para el riñón. Maravillosa planta que Dios quiera que no se termine,
porque hoy en día se están acabando las plantas. O sea, estos focos de plantas van a desaparecer. Van a desaparecer porque son muy pocos los estudiosos directamente en la tierra. Entonces, ese es el fin, el que estamos buscando, ayudarle a un poco de jóvenes para que ellos vayan, y ya gracias a Dios hay muchos que están haciendo el trabajo bonito, ¿sí? Un trabajo que se hace con disposición, no presionado, sino disposición. Quiero aprender, las plantas están ahí, ellas son humildes. Esto debe ser incluido en el currículo académico, tanto escolar, desde párvulos, hasta las academias de universidad, de acuerdo al nivel pues, que va avanzando el conocimiento. Si esto se incentiva desde ahí, la tenemos ganada. Y hay muchas otras formas, como por ejemplo este espacio. Este espacio es muy importante para la oportunidad que le dan a uno de transmitir los saberes, la experiencia y el conocimiento, y poderlo transmitir a través de cualquier medio es dejar una sensibilidad, una motivación, un despertar y hasta unas ganas de también hacerlo. Las plantas tienen múltiples beneficios, pero es importante puntualizar que su uso debe ser responsable y en muchos casos consultado con los sabedores tradicionales, quienes las tienen identificadas, conocen sus propiedades curativas, las partes de cada planta que se utilizan, hojas, raíces, corteza, flores y las diversas formas de preparación, infusiones, emplastos, baños, ungüentos, etc. Se trata de que las plantas ya estén en su estado maduro, de maduración, para que se puedan tomar. Y a la vez ya en el momento de la preparación de las plantas hay distintas maneras. Se puede utilizar como cocimiento en la preparación, como también se puede utilizar en infusión. Normalmente las plantas cuando están verdes se pueden utilizar como cocimiento, pero cuando están secas se utilizan en infusión. Yo particularmente como herbólogo yo recomiendo que las plantas siempre utilicen más bien secas, porque las plantas cuando están secas están deshidratadas y equivalen a estar maduras. Entonces en esa maduración, cuando hacen contacto con el agua caliente, las plantas sueltan todas las propiedades. Cuando la quieren verde y la utilizan verde, entonces no tienen ni sueltan toda la fragancia y las propiedades que tiene la planta. La ciencia y la tecnología están impulsando el uso de plantas medicinales en diferentes formas, en suplementos, en aceites esenciales y en cosméticos naturales. Además, las nuevas generaciones están explorando cómo estos saberes pueden aplicarse de manera sostenible y ética, respetando tanto el medio ambiente como las tradiciones. Miramos hoy en día cómo la academia o cómo a nivel científico se han ido diseñando nuevos equipos y nueva instrumentación, la cual es muy específica y podemos coger una planta determinada, por ejemplo, de uso de las abuelas, el prontoalivio. Entonces empezamos a hacerle un análisis fitoquímico, empezamos a hacerle diferentes marchas y mediante estos instrumentos específicos a ir mirando qué componentes tiene, y ya vemos cuáles son los componentes que tienen una actividad biológica para sanar o para leer cualquier enfermedad. Entonces se complementa mucho y es maravilloso, y estamos en una época de la luz, yo creo que de la medicina herbolaria. Entonces miramos cómo esa medicina herbolaria la podemos validar con la ciencia moderna y con los diferentes medicamentos que tenemos a nivel de farmacia y a nivel de medicina herbolaria. Ese que eran unos saberes que pensábamos que estaban desaparecidos, que estaban muy desacelerados, vemos en los últimos tiempos un resurgir muy importante de todo este tipo. Entonces nos vamos encontrando con personas que en el campo, que de la ciudad, que de los sectores populares manejan una información, son verdaderos yerbateros. Y hay un elemento, por ejemplo, importantísimo, es toda la cantidad de yerbaterías que han surgido en Armenia, sobre todo después del terremoto. Yo podría decir que había 3 o 4 yerbaterías dentro de la galería en Armenia en 1999. Y con la explosión de la pérdida de la galería, aparecen en esa misma zona alrededor de la galería en Armenia. Tengo un inventario como de 10 yerbaterías diferentes, y eso es muy importante para este saber que se convierte en algo que... ¿Por qué resurge?
porque existe un apego a las hierbaterías o porque realmente los costos de la medicina convencional hace que empecemos a migrar hacia unos menores costos y a una mayor credibilidad sobre las hierbas posiblemente. El Jardín Arqueobotánico del Museo del Oro Quimbaya es un espacio de co-creación, un espacio muy interesante. Es el único jardín arqueobotánico que hay en América, es el segundo en el mundo. Lo interesante de este jardín es que en él se unen los resultados de investigación de muchos profesionales de diferentes disciplinas, los cuales a través del proceso de co-creación empiezan a contar o a generar una narrativa acerca de cómo era la población hace 14.000 años, quiénes habitaban esta región, cómo a través de las semillas y las plantas pudieron transformar estos espacios. Encontramos una serie de plantas muy interesantes que nos llevan hacia los diversos saberes, sobre todo los saberes del pasado. Es muy interesante todo este mundo, toda esta cosmovisión que se tiene y cómo toda la dinámica de estas comunidades surge o se genera a través de plantas. Las plantas sirven para transformar metales, sirven para entender el mundo, sirven para curar personas, sirven para proteger cultivos. Es un mundo maravilloso que aquí en el jardín ustedes pueden observar, pueden encontrar y bueno, también las plantas alimenticias que hay en él. El uso medicinal de plantas en el Quindío es más que una tradición, es un legado que nos conecta con la tierra, la historia y el saber popular y nos recuerda que en la naturaleza tenemos aliados no solo para cuidar nuestro bienestar, sino para conservar el patrimonio cultural inmaterial y abrirnos al conocimiento científico. Tenemos una variedad muy grande en este territorio de plantas que realmente tienen un aporte muy grande y a veces sueña uno a veces tiene sueños. Yo he llegado a imaginarme un hospital, pero un verdadero hospital con verdaderos conocedores de la naturaleza, porque cuando salgo a la ciudad y miro en las EPS esas colas tan grandes, personas por una gripe, personas por pequeñas infecciones y no tienen una verdadera alternativa. Y aquí está. Yo lo dimensiono de esta manera. Una estructura en madera. Sí. No, o sea, nada que tenga que ver con los hospitales. Es una estructura en madera. Con muchos jardines alrededor, ¿sí? Con una juventud dispuesta a aprender y ayudar a tanto enfermo que hay hoy. Jardines donde esté la medicina. Yo me imagino, como le digo, ese hospital sanando, sin presión ninguna, ¿sí? Pero sí con facilidades para poderse mover, ¿no? Para poderse mover, para poder articular, para poder tener las plantas adecuadas. Eso sería muy grande. Y yo soy muy católico, yo soy muy creyente de Dios. Hay una escritura que dice que este es el tiempo de la medicina de Dios. Este es el tiempo.